Vamos a ver cómo desbloquear tu destino. Esto es algo muy importante, amén. Según la Biblia, nosotros somos todos predestinados. Romanos 8, 29 y 30 dice: porque a los que antes conoció, también los predestinó. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Efesios capítulo 1, versículo 5 dice: en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Y en Efesios capítulo 1, versículo 11 dice: en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Así que ya usted sabe bien que somos predestinados. No llegamos aquí por error, no llegamos aquí por casualidad, sino porque Dios tenía un plan antes de la fundación del mundo. Y Jeremías capítulo 1 versículo 5 dice: antes que te formases en el vientre de tu madre, te conocí y te escogí. Así que, amados hermanos, usted, cada uno de ustedes son predestinados, son elegidos y son escogidos por nuestro Señor Dios Todopoderoso. Amén. Cada uno de nosotros tiene un libro en el cielo con nuestro destino y propósitos registrados en él. Escuche bien, el Salmo 139, versículo 16 dice: mi embrión vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Es decir, todo lo creó Dios, lo preparó Dios y lo tiene escrito en un libro para que se cumpla en tu vida. Eso se llama destino y propósito para cada uno de ustedes. Amén. Entonces, este libro en el cielo es la razón por la que fuimos creados y existimos acá en la tierra. Y el deseo de Dios es vernos cumplir este destino que Él ya trazó mucho antes que nosotros naciéramos. Amén. Pero, escúcheme bien, aquí viene el pero. Pero hay un problema. Y el problema es que tenemos a un enemigo llamado diablo, que también desea apasionadamente alejarnos de ese destino que Dios tiene preparado y creado para nosotros aquí en la tierra. El diablo sabe que si él puede mantenernos alejados de nuestro destino, puede detener los propósitos de Dios en la tierra. ¿Por qué? Porque nuestros destinos y los propósitos de Dios están irrevocablemente unidos. ¿Cómo puede entonces Satanás detener nuestro destino? ¿Sabe cómo lo hace? La principal arma del enemigo es la operación de maldiciones. Esa es una estrategia del diablo. Maldiciones. ¿Para qué? Para bloquear el destino que Dios tiene creado a través de ese libro que está en los cielos, donde está todo lo que usted tiene que hacer y todo lo que va a hacer. Pero ¿qué hace Satanás? Bloquea. ¿Cómo lo bloquea? Con maldiciones. Vamos a ver algunas de las maldiciones y cómo podemos eliminarlas, porque la idea es que vamos a hablar del bloqueo que tenemos muchos, porque también hay que revisarse para saber si hay algún bloqueo por ahí, por alguna cosa que nosotros hayamos hecho y no nos hayamos dado cuenta. Vamos a ver cómo podemos eliminarla. Mira, cuando usted sea libre de todas las maldiciones que el diablo ha enviado a su vida y camine libre hacia el destino que Dios ha creado para usted en su vida, usted va a ser de bendición tanto para usted como para los demás. Recordemos que Dios tiene un plan lleno de cosas buenas para todos nosotros. Ese es el plan de Dios.
Jeremías capítulo 29, versículo 11 dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Así que prepárate para empezar a vivir el futuro y a caminar en la bendición que Dios ha escrito en el libro de la vida para ti. Hoy serás libre, ya tú vas a escuchar y vas a aprender algunas cosas. Vas a ser libre de muchas maldiciones. ¿Cómo? A través del conocimiento revelado de esta enseñanza que estamos obteniendo en este momento. Juan 8:32 dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Así que las maldiciones son reales, pero para muchos eso es un cuento de hadas, para muchos. Y si no nos damos cuenta que las maldiciones son reales, podemos estar viviendo bajo una maldición sin darnos cuenta. ¿Sí? Puedes tener una maldición encima y no te das cuenta porque tú primero desconoces o no crees, no le das mucha importancia. No, son cosas de la vida, eso es normal, eso le pasa a cualquiera, es lo que dicen algunos evangélicos. Eso le pasa a cualquiera, usted no es cualquiera. Cualquiera que no tiene a Cristo está bloqueado. ¿Ve? El plan de Dios para su vida no se puede cumplir porque está bloqueado. Pero usted que tiene a Cristo, usted que está en la iglesia, usted que camina con el Señor, lo más lógico es que usted esté desbloqueado porque a usted se le ha dado autoridad sobre todo principado, sobre toda potestad, sobre todo gobernador. Así que, ¿qué pasa entonces? Que no hemos sabido utilizar las armas, las herramientas que nuestro Dios nos ha dado como iglesia, nos ha dotado, nos ha preparado para llevar a cabo la misión aquí en la tierra, la cual nos ha encomendado. Y eso es antes de la fundación del mundo. ¿Ok? Entonces, las cosas en las que yo estoy interesado y dotado y hacia las que yo soy atraído cuando soy libre en Cristo Jesús son las que fueron determinadas y escritas en el libro de mi vida. ¿Ok? ¿En qué soy yo atraído? Yo soy atraído para predicar. A mí me encanta predicar, enseñar y me gusta, aprendo, leo y recibo. Eso es el plan de Dios para lo cual yo fui creado y eso está escrito en el libro de mi vida. Amén. Por eso yo puedo intentar ser empresario, porque a quien no le gustan los reales, a todo el mundo. Y resulta que por cualquier lado donde asoman la cabeza te dan un coquito, porque Dios no te llamó a eso. Tú tienes que saber y alinearte. Cuando tú estás desbloqueado, espiritualmente hablando, puedes centrarte en lo que Dios te llamó. Pero cuando tú estás bloqueado es cuando empiezas a tirar cabezazos por todos lados y no sabes ni qué hacer. Y eso le pasa a mucha gente, a muchas personas y a muchos cristianos. Incluso vamos a hablar de la Biblia para que usted vea que hasta grandes hombres de Dios, reyes, que el diablo le bloqueó la bendición a través de las maldiciones. Y esas personas no consiguieron el norte e incluso perecieron. Ya vamos a ver lo que dice la Biblia. Ajá. Entonces, las maldiciones son las que no dejan que vivamos y retrasan nuestro futuro. Así que necesitamos desbloquear nuestro destino. Y para eso tenemos que ir ¿a dónde? Para desbloquear nuestro destino. A la corte celestial. Y saber qué maldición hay en mi contra para yo poder apelar, ¿ok?, a esa maldición la cual está obrando en contra mía. La gran pregunta que nos hacemos mucho y todas las personas se hacen: ¿por qué si Dios es omnisciente, omnipresente y todopoderoso, yo tengo que orar para que Él pueda entonces hacer algo? Ya les dije claramente, Mateo 6:8 dice: no hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros pidáis. Dios lo sabe todo, si es verdad. Y entonces, ¿por qué estoy bloqueado y por qué no me desbloquea? ¿Cuál es el problema entonces? ¿Por qué tengo que ser yo? Porque Él es Dios y Él lo decidió de esa manera. Ya usted es elegido, ya usted es escogido, ya usted es predestinado. Y entonces, ¿por qué? Diría cualquiera, tenemos que predicar entonces si ya Dios tiene a los elegidos, a los escogidos, a los predestinados. Porque a Dios le plació que fuese de esa manera. Amén. Él le dio y así Él lo determinó.
Y esto parece una locura para muchos, porque en 1 Corintios 1:18 dice, porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, ¿verdad? Pero para los que se salvan, para nosotros es poder de Dios. Así que, mis amados hermanos, escúcheme bien, no es que nosotros oramos a Dios para darle a conocer una información que Él no tiene, o para darle a conocer una necesidad nuestra que Él no conozca. Recordemos que ya Dios lo sabe todo. Pero lo que le estoy diciendo es que nuestra vida y la vida de Dios está ligada. Es decir, me explico. Les acabo de decir que nuestro destino y los propósitos de Dios están irrevocablemente unidos, ¿ok? El Señor Jesucristo dijo en Juan, capítulo 10, versículo 30, yo y el Padre uno somos, uno. Escuche bien. Y Juan 17, 22, Jesucristo mismo dijo, la gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, ¿ok? Y ahora ya nosotros somos todos uno solo en Cristo Jesús, uno en Cristo, y somos uno con Cristo. En Apocalipsis capítulo 4 versículo 2 dice que en el cielo hay un trono y uno solo sentado en el trono. Ahí está sentado ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo. Amén. En Efesios capítulo 1 versículo 20 al 22 dice, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y la dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. La iglesia somos nosotros, el cuerpo de Cristo. Cristo es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. Efesios 2:6 dice, y juntamente nos resucitó a nosotros mismos, nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Vea bien para que usted se dé cuenta que hay una unidad perfecta entre ¿quién? Dios y nosotros. La iglesia, que es su cuerpo. No hay ninguna diferencia. Satanás sabe que si desvía al cuerpo hacia un lado, está desviando al plan de Dios en la tierra, y Dios no puede hacer nada, porque Dios, a pesar de ser Dios, te tomó en cuenta a ti, me tomó en cuenta a mí, y nos sentó en lugares celestiales juntamente con Cristo como su cuerpo. Amén. Y por eso nos ha dado autoridad. Y dice la escritura en varias partes que lo que tú ates en la tierra será atado en los cielos. Porque Dios dice eso. ¿Ah? ¿Acaso que tú mandas a Dios? No, es el mismo. Somos uno en Cristo. ¿Ok? Uno. Y como somos uno, entonces, en Cristo, o uno con Cristo, nuestras decisiones deben de estar alineadas con Dios. Alineadas. El problema es que cuando Satanás nos maldice, nosotros perdemos esa línea, ¿ok? Esa línea, y nos desviamos, y lamentablemente se pierde el propósito por el cual ya nosotros fuimos creados antes de la fundación del mundo, ¿ok? Así que nosotros, nuestras decisiones deben estar alineadas con Dios, porque Mateo 18:18 dice lo que estábamos hablando. Y todo lo que atéis en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en los cielos. Es decir, nosotros acá en la tierra ordenamos y el cielo responde. ¿Por qué? Porque somos uno, ya no somos dos, somos uno en Cristo Jesús. Ahora, Satanás sabe que nosotros, la iglesia del Señor Jesucristo, aquí en la tierra, somos el cuerpo del Señor Jesús, ¿verdad? Y que trabajamos juntos y unidos como uno solo con Cristo, porque somos uno en Cristo. Amén. Pero él busca atacar la parte débil, que somos nosotros los hombres que formamos la iglesia o el cuerpo de Jesucristo aquí en la tierra. Por eso, algunas de las cosas que el diablo usa para robar la vida ordenada por Dios en el cielo son las maldiciones. ¿Qué es una definición de maldición? Es una fuerza espiritual usada por el diablo para sabotear el éxito y el futuro de cada persona que vivimos acá en la tierra. Entonces, cuando una maldición está operando, las personas se sienten llenas de frustración, porque
nunca pueden alcanzar lo que intuitivamente saben para lo que fueron creadas. Es decir, hay muchas personas, yo he visto gente que saben que fueron creados para ser ingenieros, para ser médicos, y los llegué a ver en el centro de rehabilitación, unos pobres malandros, drogadictos, atormentados y obstinados. Y ellos estaban hasta la universidad, la pisaron, y tenían deseo, y vieron a sus hermanos, pero algo les aconteció que no lograron, están frustrados, están fracasados, y eso es producto de que hay una maldición operando en la vida de una persona. Esto la Biblia lo llama esperanza diferida o esperanza demorada. ¿Ok? En Proverbios capítulo 13, versículo 12 dice: la esperanza que se demora es tormento del corazón, pero el árbol de vida es el deseo cumplido. Es decir, cuando tú estás esperando algo que se te demora por mucho tiempo, pero que tú intuitivamente sabes que eso te pertenece, sabes que eso es tuyo, sabes que tú fuiste creado para eso y no lo logras, dice la Biblia claramente que es un tormento para tu corazón. Pero el deseo cumplido, cuando se cumple tu deseo, cuando tú clamas, cuando tú dices, así será hecho en el nombre de Jesús, y ves la cosa cumplida, eso es algo que te da vida, que te da aliento, que te anima. ¿Ok? Entonces, esta esperanza diferida, una y otra vez, muchas veces quita el deseo de soñar a las personas, porque todo el tiempo todo te sale mal y a la final no quieres hacer nada. ¿Para qué voy a volverlo a intentar si ya lo he intentado como 10 veces y todo el tiempo me ha salido mal? ¿Ven? Y te quedas ahí frustrado. Y eso es producto de las maldiciones. Ahora, soñar con el futuro, cuando ya tú has soñado tantas veces, se vuelve demasiado doloroso porque ya tú no crees. Y el dolor te causa mucha decepción. A la persona se le enferma el corazón y prefieren establecerse en una vida de existencia. Yo conocí un pastor amigo mío que un día le dije, ¿cuáles son los proyectos, los planes que tienes? Aleluya, gloria a Dios, tú sabes. Y estaba así, me dijo, no, varón, yo vivo esperando lo que Dios haga. Y tú no piensas ni nada, ni tienes sueño, ni tienes deseo, ni ánimo. No, varón, ese hombre, a pesar de ser un ministro, ese hombre está golpeado duro por una maldición, la cual desconoce. Porque, o sea, 4:6 dice que mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Algunos dicen, no, a mí no me destruye nadie porque yo soy de Cristo. Hermano, el Señor mismo lo dice, mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Tenemos que aprender para poder pelear. Amén. Entonces, en muchas personas hay ese tipo de maldiciones que lo han frustrado, que lo han derrotado, que los han acabado. Y hay que pelear y romper las maldiciones para poder soñar y ver nuestros sueños hechos realidad. Porque la vida sin sueño no vale la pena vivirla. Fuimos construidos por Dios para soñar. Amén. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que eliminar para poder acabar y derrotar al enemigo. Tenemos que eliminar los derechos legales, escuche bien, que le hemos dado al diablo y a los demonios para que puedan operar con esas maldiciones en nuestras vidas y destruirnos. ¿Ok? La Biblia dice claramente en número 14:8 dice que Dios no tiene por inocente el culpable, porque nosotros recordemos que todas las maldiciones solo pueden operar desde una posición legal. De otra manera, el diablo no te puede maldecir. El diablo no puede crear ni enviar una maldición contra tu vida a menos que tenga un derecho legal. Y eso lo dice Proverbios 26:2. Dice, como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá sin causa. Entonces, ¿qué pasa aquí? Que una maldición debe tener una causa o un derecho legal que le dimos nosotros aquí en la tierra para ella poder establecerse en la vida de una persona. ¿Ah? Si nosotros tuviéramos los ojos espirituales abiertos, veríamos las maldiciones volando a nuestro alrededor. Mira lo que dice la Biblia. Dice que como gorrión revoloteando o como golondrina voladora buscando un lugar legal para aterrizar, así son las maldiciones. Lo dice Proverbios 26:2. Como gorrión en su
volar en su vagar y como golondrina en su vuelo, así es la maldición. Ellas andan ahí, no se pueden instalar en nosotros a menos que usted le dé un derecho legal. Pero dice claramente, ninguna maldición nunca vendrá sin causa. Si yo tengo un problema de una enfermedad crónica, si yo tengo un problema de ruina, de miseria, de escasez, tengo que revisarme. ¿Ven? Tenemos que revisarnos. Si nosotros entonces tuviéramos los ojos abiertos, viéramos eso. Pero escúcheme bien. Por eso es que la Biblia dice en primera de Pedro 5:8, vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. ¿Ves? Anda alrededor. Ese es un león. Anda ahí bravo, buscando a quien devorar. ¿A quién va a devorar? Al que le dé derecho legal. De paso, un león no come espíritu, sino que come carne. Y si usted anda en la carne, créame que el diablo lo va a devorar. Así que debemos ser sobrios y velar y estar atentos siempre, siempre. La palabra adversario es una palabra griega que denota cualquiera o cualquier cosa que se interponga en el camino del cumplimiento de la voluntad de Dios o se oponga al pueblo de Dios, ya sea colectivo o individualmente. También esta palabra es antidicos, que significa un oponente en una demanda. Anti, que significa contra, y dicos, que significa derechos. Entonces, nuestro adversario o antidico es uno que se opone a nosotros, negándonos lo que legítimamente es nuestro. Escúcheme bien, él hace eso para evitar, ¿verdad?, que no obtengamos todo por lo que Jesús ya murió por nosotros. Entonces, puedes pelear, escúcheme bien, puedes pelear con el enemigo, puedes hacer guerra espiritual, puedes hacer lo que quieras, pero a veces continúa lo mismo y tú no sabes ni por qué. Para poder dejar el enemigo inoperante en nuestra vida, debemos saber cuál es el derecho legal que nosotros le dimos. ¿Ok? El Salmo por lo menos 129, 139, 23 y 24 nos enseña y nos dice lo siguiente: escudriñame, oh Jehová, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay camino de perversidad en mí y guíame por el camino eterno. Tenemos que revisarnos primero que nada. La clave para deshacer las maldiciones es saber que es un problema legal. Escuche bien, es un problema legal que tenemos en el mundo espiritual y no es un problema de guerra espiritual. Ojo con eso. ¿Cómo es eso, pastor? Que es un problema legal y no de guerra espiritual. Hermano, mucha gente cuando tiene problemas en su vida, lo primero que hacen es: voy a hacerle guerra al diablo. Se meten en ayuno, en oración. Te ato, Satanás, te reprendo. Envía espadas encendidas sobre la cabeza del diablo. Hacen total y cual lo que sea. Y cuando terminan y salen de ahí, el problema continúa igual. El problema está allí, como que si no hiciste nada, como que si lo que hiciste fue perder tiempo, pasaste hambre y no lograste nada. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Porque tú no has entendido, no has aprendido y no te han enseñado, sino que te han dicho que guerra espiritual es fuera Satanás y se acabó. Hermano, prestemos atención para que usted vea. Primero que nada, la clave para poder deshacer las maldiciones es saber que es un problema legal y no un problema de guerra espiritual. En otras palabras, para disolver las maldiciones, no debemos luchar en guerra espiritual, sino ir a los lugares celestiales, ¿verdad?, a los tribunales celestiales y saber cuál principio del reino espiritual yo violé. Te voy a poner un ejemplo terrenal. Está el Esequibo, que está en disputa con Venezuela y Guyana. ¿Ok? Esos dos países que están disputándose el Esequibo, ellos no están en guerra militar, no tienen un confrontamiento bélico, armado, no, todavía no, y esperemos que no, pues. ¿Por qué? ¿Qué están esperando? Lo primero que ellos hacen es tener una confrontación en un tribunal, en la Corte Internacional de Justicia, que pertenece a las Naciones Unidas. Allí se está peleando desde el año 1966, cuando fue firmado según el Acuerdo de Ginebra. Entonces hay un problema, un litigio legal
Una vez que Venezuela llegase a ganar por fe ese litigio, entonces la Corte Internacional de Justicia, avalada y apoyada por las Naciones Unidas, le da el visto bueno a Venezuela de que eso es suyo. Si Guyana no quiere entregarlo, ya está metido en un problema. Ahí sí viene la guerra bélica. Y viene la guerra bélica y también apoyada, puede estar apoyada Venezuela por todos los países que conforman las Naciones Unidas, porque es una ley. Vamos ahora a lo espiritual. En lo espiritual, cuando tú tienes un problema legal, porque le diste derecho al diablo, un derecho legal, porque violaste un principio bíblico aquí en la tierra, tú lo violaste porque Satanás te engañó. Ejemplo, le di un ejemplo sobre los diezmos. ¿Cuántas miles de creyentes han violado ese principio y lo siguen violando hasta el día de hoy? Y le dicen lo que le diga y no te van a entender porque Satanás se encargó de bloquearlo. Yo les expliqué que en Hebreos 7:8 dice: ciertamente aquí donde en la tierra reciben los diezmos hombres mortales, pero allí donde en el cielo uno de quien se da testimonio de que vive. ¿Y quién es el que vive? Cristo. Ahora, ¿cuándo escribió eso el apóstol Pablo a los hebreos? 62 años después de la muerte y la resurrección de Cristo, cuando ya el Espíritu Santo estaba en la tierra y la iglesia de Cristo estaba en pleno funcionamiento. Y el apóstol Pablo, que era un judío, un apóstol a los gentiles, él le estaba hablando a la iglesia de los hebreos, que era una iglesia cristiana como nosotros hoy día. Ni siquiera era el pueblo judío de Israel, eran israelitas y gentiles juntos, convertidos, que ya no eran ni judíos mesiánicos, como se lo dije, ni eran mundanos, sino que todos eran cristianos. Y esa palabra está dada, es un principio, pero lo violamos. Cuando nosotros violamos ese principio, tenemos un problema en una corte celestial. Por eso reprendemos al diablo, reprendemos a todos los demonios y a toda su generación, y todo el tiempo estamos en la misma situación. ¿Ves? Igual pasa cuando tú violas un principio. Ejemplo de algo, hay un principio que Jesucristo estableció en Mateo 26, Mateo 6, 14 y 15 dice: si no perdonas a los hombres sus pecados, Dios tampoco te perdonará a ti. Entonces tú sabes cuánta gente está llena de rencor, no se hablan entre hermanos, y entre pastores hay una guerra porque la ovejita que tú tienes allá, esa era mía, una cosa loca. Pero lo hay, existe una guerra. Resulta que si tú aborreces, hay evangélicos que te aborrecen entre ellos mismos, no, ese es el hermano fulano, esa es la hermana fulana. Dice la Biblia que el que aborrece a su hermano es un asesino. Mire, hay muchas formas de violar principios espirituales establecidos por Dios, y eso le da derecho legal al enemigo, al diablo y a sus demonios para traer maldiciones a tu vida. Entonces tú puedes hacer la guerra espiritual que tú quieras y nunca vas a lograr nada hasta que tú no vayas a la corte celestial, amén, y preguntes claramente qué fue lo que el principio espiritual que yo violé para que Satanás tuviera derecho de destruirme la vida. Recordemos que hay leyes espirituales, hermano, así como la hay terrenales. 1 Corintios 9:21 dice, el apóstol Pablo dice: a los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Estamos bajo la ley ¿de quién? De Jesucristo, mi hermano. Leyes espirituales. Cuando Jesús declaró en Juan 19:30, dice que hubo tomado el vinagre y dijo: consumado es, e inclinó la cabeza y entregó el espíritu. La palabra consumado es aquí. Jesús estaba declarando que se había cumplido todos los requisitos legales para la reconciliación entre Dios y el hombre y el reclamo de todas las cosas para Dios. El problema es, escuche bien, que se dicte un veredicto judicial y otro es que se lleve a cabo su ejecución. Vuelvo a explicarle ahora también con lo terrenal para más o menos me puedas entender. Cuando un juez en la tierra emite un veredicto, el juez no se baja del estrado y él mismo ejecuta el veredicto que se tiene que cumplir. Él dijo: la persona acusada es culpable y yo lo sentencio a 20 años de prisión.
Él no se va ahora de ahí, agarró una esposa y a perseguir al malandro que él emitió una sanción para esposarlo, sino que él la emitió, ahora le corresponde a otros, amén, a otros ejecutar esa sanción, ¿verdad? Hay otros que deben tomar acción para hacerlas cumplir. En este caso está la policía, la PTJ, el SEBIN, el DIGESIN, etc. ¿Ok? Entonces, el Espíritu Santo vino para darnos poder. En Hechos 1:8 dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. El Espíritu Santo vino para darnos poder, para nosotros ser oficiales de la corte celestial, para ejecutar ese juicio que ya fue decretado en Colosenses capítulo 2, versículos 14 y 15, cuando Jesús dijo, anulando el acta de los decretos que nos era contrario y clavándolas en la cruz, los exhibió públicamente, amén, a los principados, a las potestades y a todos, triunfando sobre ellos en la cruz. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a ver cuáles son los efectos que causan las maldiciones. Hay maldiciones que causan efectos graves, porque hay creyentes, escúcheme bien, hay creyentes que creen en la curación, en la sanidad, pero mueren prematuramente de una enfermedad. ¿Está viendo? Oye, pero si Cristo ya dio un decreto que todo lo que era contrario a nosotros, Él lo metió y lo clavó en la cruz, todo lo que nos era contrario. ¿Ok? Cristo llevó todas las enfermedades a la cruz del Calvario. ¿Y entonces por qué tú estás enfermo? ¿Por qué estás enfermo? Es algo que tenemos que analizar, porque hay maldiciones espirituales las cuales nosotros desconocemos porque hemos violado principios espirituales. ¿Sabe por qué? Porque somos humanos y somos más carnales que espirituales. Vivimos más tiempo en la carne como personas naturales que como personas espirituales, que fue a lo que fuimos llamados a ser. Escúcheme bien. Entonces hay creyentes que creen en la sanidad, que Cristo murió en la cruz del Calvario y que llevó todas las enfermedades a la cruz del Calvario, pero mueren prematuramente de una enfermedad. Vemos creyentes hundidos en la pobreza y dicen creer en la prosperidad. ¿Ah? Vemos personas atormentadas por fuerzas demoníacas que dicen creer en la paz de Dios. Dios es paz, mi paz os dejo, mi paz os doy. Eso lo dice el Señor, Señor, mi Dios es un Dios de paz. Pero vives atormentado, estás casi loco, estás oprimido, estás deprimido. ¿Por qué? Porque si es una verdad escritural, yo le creo a Jesús, a su palabra. Él dijo que llevó todas las maldiciones a la cruz del Calvario. Entonces, ¿por qué tú estás maldito? Por violación de principios, mis amados hermanos. Violaciones de principios, de leyes espirituales. Amén. Entonces, la iglesia no ha comprendido su necesidad de hacer cumplir ese veredicto de Cristo en la cruz. Uno de los principales instrumentos del diablo contra nosotros es una maldición. Miren lo que dice Números, capítulo 22, versículos 5 y 6. Esto habla de un rey llamado Balac y de un profeta llamado Balaán. Dice, por tanto, envió mensajeros a Balán, hijo de Beor, en Petor, que está junto al río en la tierra de los hijos de su pueblo, para que lo llamasen diciendo, un pueblo ha salido de Egipto. Este es Israel, el pueblo de Dios, que había salido de Egipto. Y aquí cubre la faz de la tierra y habita delante de mí. Dice el verso 6, ven pues, ahora te ruego, maldíceme a este pueblo, porque es más fuerte que yo. ¿Ve? El diablo sabe que nosotros somos más fuertes que él, y lo que va a usar es las maldiciones para tratar de debilitarnos. Dice, quizás pueda herirlo y echarlo de la tierra, pues yo sé que el que tú bendiga será bendito, y el que tú maldiga será maldito. Este era un profeta que se vendía, estaba más descarriado que el diablo, porque se vendía el mejor postor. ¿Me está entendiendo? Así sea un hombre malo que le pidiera una ayuda, un oficio, él lo hacía, pero de manera negativa. Fíjense ustedes, todas estas cosas. Entonces, la maldición debilita al pueblo de Dios. Eso lo sabe el diablo, por eso llamó Balac a Balán, para que maldijera al pueblo de Dios, porque el diablo sabe que las maldiciones debilitan al pueblo de Dios. ¿Ok? ¿Por qué? Porque él sabe que somos más fuertes. Primera de Juan 4:4 dice, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. ¿Ves? Entonces las maldiciones hacen que las familias se debiliten y caigan. Por eso el diablo usa a los brujos contra los cristianos. ¿Ah?
brujería para que se divorcien y bromas raras. Mira, un día yo estaba orando en oración y en ayuno y el Espíritu Santo me habla y me dice que me están haciendo brujería. Y me dice, y ahorita vienen para acá a echarte tierra muerto y bromas raras. Y yo me quedo así, de repente escucho arriba el techo de la casa, ¡pum! Una pelota, como un bojote, una broma. Ok, gracias Señor. Y lo ato, lo reprendo, me desligo. Bueno, empiezo a hacerle la guerra, tranquilo. Cometí un pequeño error que fue buscar un vecino, porque yo estoy muy gordito para montarme arriba del techo, me puedo caer. Y el vecino es joven, pero es mundano. Y le dije, hazme un favor y bájame una cosa que está ahí, no sé qué, pero sé que es una cosa ahí. Aquí hay una pelota así de tela, con algo envuelto por dentro. Ajá, bájalo. Y entonces lo agarró. Él lo agarró con la mano derecha y me lo zumbó. Yo lo agarré, bájate. Se bajó del techo. Cuando iba saliendo a mi casa, trancó la puerta de la casa, él mismo la trancó. Y se reventó el vidrio y se cortó toda la mano. La mano con que agarró la broma esa, que estaba algo malo, porque esas son maldiciones. Pero a nosotros, cuando tú estás lleno de Dios, vuelvo y te repito, no te toca. Cuando tú estás vacío, sí te toca. Y todo el tiempo nosotros no estamos llenos, a veces estamos vacíos. Y cuando nos vacía nos agarra, así como los toros coleados, nos agarra el diablo por la cola así, nos echa una buena revolcada. Porque yo sé, hermano, hay experiencia. ¿Acaso que nosotros hablamos porque lo sabemos todo? Yo no nací cristiano. Yo no nací en el evangelio. Yo no caí así del cielo, hermano. He pasado cosas para aprender, para poder enseñar. Amén. ¿Cuánto alaba la gloria de Dios? Entonces, también hay muchos errores. También conozco que nosotros tenemos autoridad, pero tenemos que saberla utilizar. Porque yo conozco una hermana que fue un día a visitar a otra hermana, pero de sangre y carne, una hermana de sangre. Y resulta que estaba enferma y había un poco de garrapata así por la cama de la hermana. Y ella sabe de guerra espiritual y sabe que esos son brujería, trabajo de brujería para la muerte. Son espíritus de muerte que envían. Ok, ¿qué hizo ella? Le dijo, y tiene un problema. Yo le dije, mira, te vas a meter en un problema con Dios porque estás violando algunos principios, algunas leyes espirituales. Le dijo, en el nombre de Jesús, le dijo, espíritu inmundo de muerte, que fuiste enviado a matar a mi hermana, le dijo. Yo te ordeno ahora que regreses de donde te mandaron y que lo que ibas a hacer con mi hermana lo hagas con el que te mandó. Eso fue lo que ella dijo. Su hermana se sanó, pero a los 3 días se murió un brujo que era vecino. Y yo le dije, tú no puedes pagar mal por mal. La Biblia nos dice que nuestra boca es para bendecir y no para maldecir. En estos días fui a ministrar la liberación a un varón que está casi también feo. Es un pastor, pero está malito. Le fui a ministrar liberación. Y yo vi todo lo que estaba pasando. Y yo le dije que era un trabajo que le tienen montado de brujería. Y yo sé quién es la persona y todo. Pero él me dice, dime. Le dije, no, yo no te voy a decir. A veces se ha pasado que cuando estamos ministrando a los demonios uno le dice, habla, dime quién eres. Y entonces ellos mismos empiezan a chismear y a decir. Y la gente que está alrededor, si no es creyente y firme, se llenan de, yo sé quién es esa. Yo he tenido más bien que decirle al demonio, cállate la boca, porque lo que vas a hacer es crear un problema y un conflicto mayor. Después he tenido que hablar con las personas y decirle que no deben pagar mal por mal. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado, porque al que más se le da, más se le demanda. Nosotros somos responsables delante de ese trono y de esa corte celestial. Escúcheme bien, porque si nosotros violamos principios, que somos los garantes, las personas que debemos más bien de enseñar a la gente, que deben de guardar muchos principios y preceptos que están establecidos por Dios en la palabra para nuestras vidas. A veces los violamos, somos los primeros violadores pues, de principios bíblicos. Entonces, el diablo sabe que nosotros somos fuertes y tiene miedo. Deuteronomio 28:45 dice, y vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te perseguirán. Escucha bien para que tú veas que una maldición no es mantequilla. Esto es un problema grave y delicado y serio, el cual nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Dice, y vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te perseguirán y te alcanzarán hasta que perezca, por cuanto no habrás atendido a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos que yo te mando. Así que miren lo que se mencionan aquí, 4 etapas de una maldición. Primero, vienen sobre la persona. Segundo, lo persiguen, para que usted vea, no es que viene nada más, la maldición viene y te persigue. Tercero, te alcanza, porque dice que te alcanza, así te colea, así hagas lo que hagas. Y cuarto, te hacen perecer, es decir, te destruyen. Esto significa que las maldiciones son agresivas contra los creyentes, contra las personas que le abren puertas.
y no se detienen hasta que las detengamos, porque si no, acaban con nosotros y con nuestra descendencia. Escuche bien, con nuestra familia. Número 28:46, el versículo que sigue dice: y serán en ti por señal y por maravilla, y en tu descendencia para siempre. Cuando viene una maldición, es una señal maravillosa. Yo conozco una señora que se le han muerto 7 hijos. No sé cuántos tuvo, pero lo único que sí sé es que son 7 que se le han muerto. Y resulta que cuando investigo, dice que el papá y los hermanos y los tíos fueron asesinados. Unas cosas locas que tú dices. Y resulta que yo le pregunto a ella un día y me dice: no, yo me crié en la iglesia, yo nací en la iglesia Sana Doctrina. Y nosotros nunca. Yo digo, bueno, esto está bastante malo. Aquí hay un problema, aquí hay una maldición que viene alcanzando día tras día, generación tras generación. Dice claramente: y serán en ti por señal y por maravilla, y en tu descendencia para siempre. Eso hay que frenarlo, hermano. Uno de los principales propósitos de una maldición es aniquilar que hasta los linajes de la familia y sus propósitos en la tierra. Vemos Primera de Reyes, capítulo 13, verso 34. Habla del rey Jeroboam. Y es un rey puesto por Dios, un rey sobre Israel, imagínate, pero fue desviado. Si Adán fue puesto por Dios, Adán fue puesto por Dios con un propósito. El primer hombre estaba solito allá con Eva. Y el diablo lo desvió, chicos. Le clavó una maldición que hasta el día de hoy todavía recibimos las consecuencias de esa maldición. Dice la Biblia en Romanos 8:23: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Tú naces, ya estás listo, estás en pecado, nada más que por nacer. Tienes que arrepentirte cuando tengas tu tiempo de madurez y bautizarte, para que tus pecados puedan ser perdonados. Si tú tienes culpa, para que tú veas que se arrastran algunas maldiciones generacionales. En Primera de Reyes 12:13-34 dice: y esto fue causa de pecado a la casa de Jeroboam, por la cual fue cortada y raída de sobre la faz de la tierra. Es más, lo mataron a él y a sus hijos, o sea, lo cortaron, sácata, y a toda su descendencia de la faz de la tierra. Porque si fue un rey puesto por Dios, no es que no le pasa nada a los que somos de Dios. Te pasa por falta de conocimiento. Oseas 4:6: mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Escúcheme bien. Por eso es el motivo que Satanás lanza maldiciones a los hijos de Dios y desviarlo de su propósito, como al rey Jeroboam, a quien fue puesto por Dios, pero se desvió y desobedeció y fue quitado, y su descendencia también, de la faz de la tierra. Segunda de Timoteo 2:9 dice: quien nos llamó y nos salvó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos es dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. ¿Ok? Entonces el propósito es nuestra razón de existir y la gracia es el poder para lograr, ¿verdad?, la razón de existir o el propósito de Dios con nosotros en la tierra. Entonces, antes que nada existiera, Dios ordenó nuestra existencia y propósito. Romanos 8:29 dice: a los que antes conoció, esto predestinó. Efesios 1:4: según nos escogió él antes de la fundación del mundo, en amor, dice el verso 5, habiéndonos predestinado. Y Efesios 2:10 dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales ya Dios preparó. Escuche bien, ya Dios las preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Pero el diablo, a través de las maldiciones, bloquea nuestro destino y no deja que nosotros avancemos hacia la meta del supremo llamamiento, el cual ya Dios lo tiene trazado, ya Dios lo preparó, lo formó. Y el diablo nos está escazando para desviarnos. Entonces recordemos que hay un libro en el cielo donde están anotadas todas las cosas que cada uno de nosotros tiene y debe hacer. Así que recuerda, lo que es para ti, ni que te aparte, y lo que no es para ti, ni que te atravieses. Salmo 139:16 dice: mi embrión vieron en tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. No faltó nada. Lo que Dios escribió, no faltó nada. Pero ¿quién dice esto? El rey David. El rey David tuvo éxito, lo logró. ¿Por qué? Porque tú escuchaste lo que acabamos de leer también
en el otro salmo, el mismo Salmo 139, pero el versículo 23 y 24, donde David todo el tiempo le pedía a Dios: Señor, escudriña mi corazón, ve a ver qué hay allá adentro. Eso tenemos que hacerlo nosotros. De vez en cuando métete un ayunito y una oración y pregúntale para que tú veas la lista que te da Dios. Mira todo lo que has hecho mal o lo que estás haciendo mal. Oye, hermano, mire, yo a veces estoy parado en un semáforo en mi moto y la luz está roja y no hay carro. Y la gente dirá: pero ¿qué hace ese loco ahí? Ellos no saben que yo sé que hay unos principios que tengo que respetar, porque Dios dijo que debo sujetarme a las leyes terrenales. Tengo que hacerlo así no me esté viendo nadie. Me está viendo Dios. No me está viendo nadie, no me está viendo un policía, pero me está viendo Dios. Y yo debo tener un principio: no violarlos, hermano. Respetar los principios establecidos por Dios. Por muy pequeño que tú creas que es el principio, tú tienes que respetarlo, hermano. E incluso, más adelante vamos a hablar para que usted vea que esto también, las maldiciones entran hasta por los pensamientos. Porque el mismo Jesucristo dijo en Mateo, capítulo 17, cuando habla de la ley, Jesús y la ley, dice claramente que: oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Eso sí, lo dice la ley. ¿Ok? La ley de Moisés. Pero yo os digo, la ley de Cristo ahora dice otra cosa. Mira lo que dice la ley de Cristo. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia, ha adulterado con ella en su corazón. Nada más que con mirada ya traíste una maldición, para que tú veas que hay que tener cuidado, hermano. Cuidado, que a veces tenemos el telefonito o la computadora y estamos en internet y a los varones se le presentan allí, tú sabes, unas cosas muy preciosas. Tiene que tener cuidado. Pase la página y hágase, no deje. Ok, tú puedes dejar que los pájaros vuelen sobre tu cabeza, pero no deje que hagan nido, porque te vas a meter en un lío. Y después tú dices: pero ¿por qué me está pasando esto? Cargas una maldición. El diablo ya bloqueó tu destino. El destino tuyo, el que está escrito en el libro de Dios, está bloqueado y estás caminando por otro lado. ¿Por qué? Porque hay una maldición que el diablo trajo, que es lo único que él sabe hacer en contra de la iglesia de Jesús en la tierra. ¿Ok? Entonces, el apóstol Pablo decía en 2 Timoteo 2:10: por tanto, todo lo soporto por amor a los escogidos. ¿Ves? Pablo era tan maduro espiritualmente que veía muchos escogidos haciendo cosas y él soportaba todo eso, pero los ayudaba, que es lo importante que tenemos que hacer. Todos nosotros tenemos errores y horrores. ¿Por qué? Porque somos carne. Pero le estoy dando un ánimo. Y se lo dije a un pastor hablando anoche. El pastor me dice: hermano Miguel, ¿cómo hiciste tú para volver otra vez a unirte a la organización Visión Sin Fronteras? Y yo le dije: me metí en ayuno y oración y escuché la voz de papá. Porque cuando ando por ahí alegre, ¿qué es lo que es? No escucho voz de nada, porque Dios no habla con carne, Dios es espíritu, Juan 4:24. Y cuando Dios habla a tu espíritu, ahí lo escuché y me dijo: Miguel, ponte la pila, haz esto, así asado. Estaba choreto, estaba torcido, hasta en los diezmos, porque yo diezmaba, pero diezmaba aquí en la iglesia, o sea, me despachaba y me daba el vuelto, Dios me dio un cocorrón. Así no es. Dice la Biblia y la Escritura que ciertamente aquí en la tierra reciben los diezmos hombres mortales. Pero yo decía: no, tú los agarras, porque yo los diezmaba y después los convertí en comida para los pobres, para los niños. Nanay, me estás violando los principios establecidos por mí. Hágase como yo digo y no como tú quieres. Ahí mismito le pedí perdón y se me destrancaron un poco de cosas que estaban trancadas. Gloria a Dios por eso, y lo doy para compartirlo. Escuche, yo siempre le he dicho que yo les predico y les enseño, no porque yo soy mejor que usted, porque si alguien tiene problemas también soy yo. Lo único bueno es que yo ando buscando la ayuda del Espíritu Santo para que me enseñe, me corrija, me corrijo y ayudo a mis hermanos para que no choquen contra esa pared con que yo choqué un día. ¿Ven? Porque ustedes, gracias a Dios, tienen a este servidor que es pastor y lleva golpes y ha aprendido a punte golpe. Porque la Biblia dice que el mismo Jesucristo aprendió obediencia por lo que padeció. Yo vengo aprendiendo obediencia por lo que he padecido, por la cachetadita que me dan. Entonces, ¿qué es lo que yo les invito a ustedes? Un dolor, que no lleven cachetada. Porque yo tuve un pastor, sí, cuando yo llegué al Evangelio, pero ese pastor me duró a mí unos meses, cuando mucho, un año. Porque ya yo a los 8 meses era pastor y tenía un ministerio y nunca él me enseñó nada. Todo lo que he aprendido, lo he aprendido porque el Espíritu Santo me ha ayudado, me ha enseñado. Pero es más difícil aprender de esta manera. Ojo, es lo mejor, pero es difícil porque no te creas tú. A veces yo no estoy en el Espíritu 100% ni 90%. A veces también bajo
Y estoy en la carne porque a veces estamos pendientes de las cosas terrenales. Y cuando bajamos de la unción espiritual, ahí es donde el diablo nos agarra por la cola y nos revuelca. ¿Oyó? Aquí tenemos palabra de Dios. Dice que tenemos que tener mucho cuidado y no dar lugar al diablo para que no nos bloquee nuestro destino con sus maldiciones. ¿Ah? Mire, usted sabe que Josué, para que tú veas el poder que tiene una maldición, de las maldiciones. Josué, después que tomó a Jericó, en la batalla de Jericó, que muchos conocen en la Biblia, Josué lanzó una maldición sobre aquella ciudad destruida. Josué 6:26 dice: en aquel tiempo hizo Josué un juramento, diciendo: maldito delante de Jehová el hombre que se levantare y edificare esta ciudad de Jericó. Sobre su primogénito, escuche bien lo que la maldición que lanzó, sobre su primogénito eche los cimientos de ella, y sobre su hijo menor asiente sus puertas. Y esta maldición tuvo efecto. En Primera de Reyes, capítulo 16, versículo 34, dice: en su tiempo, y él de Betel reedificó a Jericó a precio de la vida de Abirán, su primogénito, y echó el cimiento, y a precio de la vida de su segundo hijo menor puso sus puertas, conforme a la palabra que Jehová había hablado por Josué, hijo de Nun. Una maldición lanzada por Josué se cumplió, y lo vemos en la Biblia. Estamos hablando de la Biblia. Esa maldición fue generacional. Así que una maldición puede permanecer por mucho tiempo hasta que un hombre o una mujer de Dios que tenga conocimiento revelado de la palabra pueda revocarla. ¿Cómo fue revocada esa maldición de Jericó? Dice la Biblia que Eliseo y Elías fueron a Jericó. En Segunda de Reyes, capítulo 2, verso 19, dice que los hombres de la ciudad dijeron a Eliseo: he aquí el lugar en donde está colocada esta ciudad es bueno, como mi señor ve, mas las aguas son malas y la tierra es estéril. Escuche bien, tierra estéril. No está hablando de que tú siembras una semilla y no te da fruto. Está hablando de vidas humanas, de personas, que los niños antes de nacer morían. Las mujeres querían tener hijos y los hijos se les morían. Esa tierra estaba maldita. Mire lo que dice el verso 20. Entonces él dijo: tráeme una vasija nueva y pon en ella sal. Y se la trajeron. Verso 21. Y saliendo él de los manantiales, de las aguas, echó dentro la sal y dijo: así ha dicho Jehová, yo sané estas aguas y no habrá más en ella muerte ni enfermedad. Ok, fíjate tú, las aguas mataban a la gente se enfermaba, la tierra era estéril, es decir, no daba, las mujeres no podían parir, se le morían los niños o naciendo pequeñitos se le morían, no se levantaban, no se criaban, era una tierra estéril, toda esa nación de Jericó, producto de una maldición. Dice: y fueron sanadas las aguas hasta hoy, conforme a la palabra que habló Eliseo. Porque Eliseo era un hombre que estaba lleno de Dios, hermano. El secreto de esto es, se lo digo a todos de corazón, hagamos como dice la Biblia. Ok, la Biblia nos enseña claramente que tenemos que orar sin cesar. ¿Por qué? Porque tenemos un enemigo que busca la manera de desviarnos, de bloquearnos el plan que Dios tiene para nuestras vidas. Así lo hizo con Salomón. Dice en 1 Reyes 3:3 que Salomón amó a Jehová. Pero 1 Reyes 3:5 dice que en sueño Jehová le dijo: pídeme lo que quieras. Y en el verso 9 Salomón le dijo: da pues a tu siervo sabiduría. Y en el verso 10 dice que agradó a Dios que Salomón le pidiese eso. Ay, qué lindo el Salomón. Bonito el Salomón. Pero escúcheme bien, en 1 Reyes capítulo 10 verso 11:1, 1 Reyes 11:1 dice: pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, ¿ve? A las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas, gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel: no os llegaréis a ellas, ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones tras sus dioses. ¿Ok? A estas pues se juntó Salomón en amor, y sus mujeres desviaron su corazón. Primera de Reyes 11, 5 y 6 dice que Salomón siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcón, ídolo abominable de las amonitas.
e hizo lo malo delante de Jehová. Dice que edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, y a Moloc, ídolo abominable de Amón. Verso 9 dice, y se enojó Jehová contra Salomón. Se puso bravo, pero no era su amigo, el que amaba, el que... Sí, hermano, es que todos nosotros somos escogidos y llamados de Dios, pero en un momento determinado, por un bajón espiritual, nos echamos una rolo de desviada. Lo único bueno es que tenemos que aprender a ser humildes, que si yo me equivoco y Dios me dice, epa, ¿para dónde va, gordito? Por ahí no es. Yo me devuelvo, aunque el hombre me critique, aunque el hombre diga, tú eres un loco, dijiste ayer una cosa y hoy dijiste otra. No me importa, me sabe agua caliente. Me interesa creerle a Dios, porque sé que como hombre, si a Salomón, al que era más sabio del mundo, dice la Biblia que no ha existido nunca un hombre tan sabio como Salomón, y que no existirá un hombre tan sabio como Salomón, y sin embargo Salomón se desvió. El apóstol Pablo dice claramente, amados hermanos, en 2 Corintios 11:3 dice, pero me temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Dios. Así que esto le puede pasar a cualquiera, y si te pasa a ti, hermano, lo único que tienes que hacer es arrodillarte y decirle a Dios, perdóname, Señor, y ayúdame porque soy débil. Y ojo, aprende y trata ahora de vivir más en la presencia de Dios, en ayuno y oración, amén, que en la carne, porque cuando te vayas a la carne te van a echar otra buena revolcada, y una de esas revolcadas puede ser fatal, puedes hasta perder la vida. Tenemos que tener mucho cuidado, mis amados hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que Jehová se enojó, y mire las consecuencias. El verso 14 dice que Jehová le levantó un adversario, un Satán. La palabra adversario significa Satanás. Le levantó un Satán a Salomón, que se llamaba Adad Edomita. ¿Quién es Adad? El dios del tiempo del panteón babilónico y asirio. Vienen maldiciones, hermano. Vienen muchas maldiciones y hay que tener cuidado. Entonces tenemos que orar, tenemos que velar. Amén. Tratemos de mantenernos en la oración, en la búsqueda. Lo que pasa es que yo sé que nosotros los cristianos a veces mermamos. Se lo digo por mí. No soy la última Coca-Cola del desierto, ni me estoy vendiendo como el modelo terminado de Dios. Estoy diciendo que tengo experiencia en errores. Yo le dije a un pastor en estos días, yo he aprendido, yo no he tenido 1000 fracasos, sino que he aprendido 1000 maneras de cómo no llegar al éxito. Pero ya aprendí de cómo vamos a llegar al éxito, alineándonos con Dios, estando siempre en su presencia, lleno del Espíritu Santo, para poder escuchar la voz de Dios y para poder ser sensible a la guianza de su Santo Espíritu. Me despido de ustedes desde la ciudad de Puerto Cabello, en el estado Carabobo, República Bolivariana de Venezuela. Su hermano amigo, el pastor Miguel López, desde la iglesia Oasis de Bendición, perteneciente al Ministerio Internacional Visión Sin Fronteras. Dios les bendiga y Dios les guarde.